y busca en Marcos capítulo 1, verso del 9 al 11. Vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a continuar con esta serie. Marcos capítulo 1, verso del 9 al 11. Vamos a buscar en nuestra Biblia y regresa un momentico la primera diapositiva. Hemos estado trabajando sobre una serie expositiva en el Evangelio según Marcos. Los dos primeros sermones fueron predicados por este servidor y todavía estamos en el capítulo 1. Luego nuestro pastor Nelson Estrada también estuvo abordando parte de lo que me faltó a mí y él completó y hizo una gran exposición de la porción que a él le tocó. Y el domingo pasado tuvimos al pastor Sean Boy. Espero que haya sido de bendición entre ustedes. Pero hoy vamos a regresar a Marcos y vamos a ver algo muy interesante, que el cielo confirma que Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Y la idea, el hermano José Rivas decía que una de las cosas que nosotros nos propusimos en nuestro viaje misionero es que las personas que estaban ahí en Pasaquina y en sus alrededores no nos miraran a nosotros, no miraran la ayuda que llevábamos, la comida, los lentes, ni nada de eso, ni al predicador, sino que miraran a Jesucristo. Para la gloria de Dios pudimos servirle a más de 335 personas en 3 días, para un saldo de 124 decisiones hacia Cristo Jesús. Así que Cristo se glorificó. Y bueno, los niños pueden salir, por favor. Los niños pueden salir. Y si Nelson me busca mi otro micrófono. Tom, I need the other microphone, please. Este me está dando problema. Así que mientras los niños salen, vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 9, pero antes de esto, creo que es importante que oremos por los enfermos. Oremos por los enfermos y en especial quiero orar por nuestra hermana María Kraus. Ella está allá atrás. Hermana María, quiero que usted venga acá al frente y si hay otro enfermo, por favor. Ella sufrió no sé si es un stroke, los médicos dijeron que no era eso, no es un stroke, pero afectó un poco el movimiento de su rostro. Pero una de las cosas que la hermana María hizo, al menos cuando yo andaba enfermo, fue orar varias veces por mí. Así que si hay alguien más que esté enfermo y si hay alguna mujer que quiera venir también a apoyarme, interceder por nuestra hermana María, vengan, porque no ha de ser fácil. Así que si hay alguna otra persona enferma, para orar, y oremos por nuestra hermana María Kraus, por favor. Vamos a orar con fe, pidiéndole al Señor. Y estas cosas pasan a veces en la iglesia. Pero también damos gracias a Dios porque el hermano Luis García, antes de irme a El Salvador, lo vi, ya está en su casa, para la gloria del Señor, ya está sentado, ya mueve sus manos, sus pies, ya da algunos pasitos. Todavía hay cosas que debe de mejorar, pero para la gloria de Dios, él ya está en casa. Así que creo que Cristo merece un fuerte aplauso por la obra que ha hecho, ¿no? Y ahora vamos a orar con fe, pidiendo a Dios que Dios se glorifique en la vida de nuestra hermana María Kraus. Por favor, extiende tu mano hacia el frente y si tienes fe, ora con fe al Dios que todo lo puede. Amado Dios, en esta hora, Señor, nosotros venimos delante del trono de tu gracia para interceder por la salud de mi hermana María. Dios, he aquí tu hija. Yo te ruego, Señor, que ella halle gracias delante de ti. Señor, lo que haya afectado el movimiento en su rostro, Padre, yo te ruego que tú lo vuelvas a la normalidad, que tú te glorifiques, Señor.
y que reprendas toda enfermedad y reprendas al enemigo, Señor, de donde haya venido esto, Señor, ahora toma control. Dale a ella paz, dale descanso en ti y que ella pueda ver, Señor, al Hijo de Dios obrando en su vida. Gracias por este tiempo. Nosotros la bendecimos con toda bendición, Señor, que ya ha tenido ella en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que tú obres en favor de tu hija. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos de acuerdo como iglesia e intercedemos por ella. Amén y amén. Así que Dios les bendiga y gracias por orar y los enfermos también que pasaron. Bien, amados, nosotros vamos a ir a Marcos capítulo 1 y ahora sí, por favor, Celia, verso del 9 al 11. Estuve tentado a ir hasta el 13, pero Dios me detuvo en mi tentación de querer abarcar una porción más extendida, así que vamos a ir. Mi abuela decía cuando yo estaba aprendiendo a escribir, despacio y buena letra. Así que eso es lo que yo espero, ir despacio y con buena letra. Marcos 1, 9 al 11 dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Puedes sentarte. Uno de los peligros que enfrentamos, yo creo, cada uno de los cristianos, es que muchas veces llegamos a familiarizarnos tanto con las historias de Jesús que muchas veces perdemos de vista algo importante, y es el asombrarnos ante su persona. Creo que la mayoría de los que estamos en este lugar sabemos que Jesús fue bautizado. ¿Cuántos saben esto, verdad que sí? Sabemos que el Espíritu descendió sobre él como en forma de paloma, y sabemos también que el Padre habló desde los cielos. Pero al venir aquí delante de ustedes, mi intención no es solamente llenar sus mentes con más información bíblica, información que ya algunos poseen. Lo que realmente me propongo es que juntos, una vez más, podamos contemplar a Jesús. Yo no sé si en esta mañana usted se detuvo a contemplar a Jesús o si se levantó apurado porque venía tarde en el camino. Pero si no lo hizo, quizás ahora es una buena oportunidad para detenernos y contemplar a Jesús. Y este es uno de mis objetivos, que contemplemos a Jesús juntos. También me propongo conocerlo más junto a ustedes, amarlo más junto a ustedes y adorarlo más junto a ustedes, y permitir entonces que su gloria transforme nuestras vidas. Cada domingo llegamos a este lugar enfrentando realidades diferentes. Algunos luchan con culpa o con situaciones o traumas del pasado. Otros están cansados tratando de conseguir la aprobación de las personas. Algunos intentan constantemente y buscan y quieren obedecer a Dios, pero solamente cuando la obediencia les resulta cómodo y no cuando es incómoda. Otros quizás están sirviendo, pero se sienten ya agotados, ya quieren tirar la toalla, porque intentan hacerlo dependiendo en sus propias fuerzas. Y posiblemente hay personas que han creído en Jesucristo, pero todavía siguen posponiendo el paso del bautismo. Quizá hay alguno aquí que ya conoció a Cristo, pero todavía no se bautiza y sigue posponiendo esto del bautismo, o no le ha dado importancia al bautismo. Pero
amada iglesia de Talwood, ¿qué necesita realmente una iglesia que enfrenta todas estas realidades, todas estas preocupaciones, todos estos conflictos? Pues bueno, lo que una iglesia necesita, si nosotros queremos ser una iglesia de poder, si nosotros queremos ser una iglesia que ayude en la transformación del mundo, lo primero que necesitamos hacer es contemplar a Jesús. Lo mismo que necesitamos en el hogar, contemplar a Jesús. Y es lo que haremos en esta mañana. Vamos a tratar de contemplarlo. Este pasaje que leí nos permite contemplarlo como el Hijo de Dios, como el Hijo obediente. Asimismo, el texto nos permite contemplarlo como el único Salvador que se identifica con los pecadores. Usted sabe lo que es que alguien supremamente santo, alguien que nunca hizo nada malo, se pueda identificar con usted y conmigo. Bueno, el texto nos va a mostrar que Él se identificó con nosotros. El Dios santo, el Dios rey, el rey amado, se identificó con cada uno de nosotros. Y también el texto nos permite contemplar algo mucho más maravilloso, y es la aprobación del Padre y la presencia sobre todo del Espíritu Santo para que este Jesús a quien hoy queremos contemplar cumpliera su misión. Así que mientras lo contemplemos y mientras lo adoremos, también existe otra realidad en este texto, y es que este texto nos va a confrontar con nuestra desobediencia. Nos va a confrontar con nuestro pecado, pero también el texto seguramente nos va a fortalecer en nuestra fe y va a corregir nuestra búsqueda de aprobación. Y también el texto nos recordará que no podemos vivir sin servir a Dios dependiendo de nuestras propias fuerzas. Así que dicho todo esto, una vez más y por última vez, permítame orar y colóquese de pie. Oremos. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en esta hora y que tu palabra fluya como siempre lo hace. Que hoy podamos contemplar tu rostro y adorarte en espíritu y en verdad. Perdona nuestros pecados y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así está bien, pueden sentarse, por favor. Bien, lo primero que quiero que observemos es al Hijo de Dios, al Hijo obediente, que se identifica, ¿sabe con quién? Con nosotros, los pecadores. Marcos 1:9 dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Antes de ver el versículo 9, recuerde que Marcos 1:1, el evangelista declaró que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Si uno sigue la narrativa, va a observar que Marcos dice: este es el Hijo de Dios. Y luego a partir del verso 2 al 8, vemos cómo Juan el Bautista prepara el camino, y Juan anuncia y dice en el verso 7: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y Juan decía: este es tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Juan prepara el camino, pero ahora en el versículo 9, aquel de quien Juan estaba hablando finalmente aparece.
Imagínense una expectativa de más de 700 años. El profeta Isaías habló de esto. Más de 700 años se esperaba la llegada del Mesías. Y Juan es testigo ocular de este maravilloso evento. Tener al Hijo de Dios de frente. El mismo Dios estaba delante de Juan. Y observe, lo primero que debemos de observar en este versículo. El texto empieza diciendo: aconteció en aquellos días. Por el contexto sabemos y debemos de asumir que se refiere a los días del ministerio de Juan el Bautista, descrito en los versículos del 1 al 8. Juan el Bautista llevaba cerca de 6 meses de ministerio predicando en el desierto y llamando al pueblo al arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Pero para sorpresa de Juan, el Hijo eterno de Dios, el Rey de gloria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, estaba entre la multitud que había ido a ser bautizada. Qué gran imagen esta. Cristo en medio de la multitud, Cristo en medio de los pecadores. Y a mí esto me llama la atención, porque aquí hay a veces, y no digo que aquí, pero en muchas iglesias hay tantos santurrones. Y Cristo estaba metido entre los pecadores. Y a veces los cristianos creemos que nosotros somos seres superiores solamente porque hemos venido a Cristo. Te recuerdo que tú también estabas muerto en tus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, y que lo único que te ha dado identidad ha sido la gracia de Cristo Jesús, y que nos ha salvado y nos dio un nuevo nombre que está escrito en el libro de la vida. Pero no es para sentirnos mejores que nadie. De hecho, deberíamos de ser lo más agradecidos porque Él nos salvó. Pero nunca falta aquellos que siempre, y siempre los que más hablan son los que menos hacen. Jesús está en medio de la multitud. Estaba ahí. Y lo interesante de esto es que el encuentro entre él y Juan no fue iniciado por Juan, fue iniciado por el mismo Jesús. Y Cristo viene cuando llegó el momento adecuado para hacer su primera aparición pública. Así lo dice Lucas 3:21. Y según Lucas 3:23, Jesús tenía cerca de 30 años de edad cuando hace su aparición pública en el Jordán. Ahora, lo que a mí me resulta impactante es que Jesús no aparece, escuche bien, saliendo de un palacio, ni rodeado por los poderosos religiosos o por el imperio. No, Él sale de Nazaret de Galilea. Después de estar 30 años en el anonimato, el Rey glorioso aparece y se pone de frente a Juan, pero viene de Nazaret de Galilea. Nazaret no era una ciudad importante ni un centro político, económico, religioso importante. Era una pequeña aldea judía situada entre las colinas de Galilea, y era tan desconocida y tan menospreciada que ni siquiera aparece mencionada en la literatura judía antigua del primer siglo. Y esto lo sabemos porque cuando el reino del norte, acuérdense que Israel se dividió en 2 reinos, pero cuando el reino del norte, el reino del sur y el norte, el reino del norte cayó a mano de los del reino asirio, muchos israelitas fueron deportados y diferentes pueblos gentiles fueron establecidos en esta región. Por eso el profeta Isaías la llamó Galilea de los gentiles. E Isaías dijo, profetizando acerca de Jesús: mas no habrá siempre oscuridad, refiriéndose a Nazaret y a Galilea, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Y eso mismo que dijo el profeta Isaías, también por aplicación va para con nosotros. Yo no sé qué tipo de angustia o oscuridad estás viviendo ahora, pero no habrá más oscuridad siempre
siempre y cuando te rindas a Cristo Jesús, porque Cristo disipa la oscuridad, Cristo disipa las tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Y mire qué interesante, el texto dice, pues al fin, y estoy hablando de Isaías 9:2, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo, por su parte, en Mateo 4:15 al 16 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esta misma luz, a mi juicio, no, sin querer alegorizar, cuando el mundo estaba desordenado y vacío, lo primero que Dios hace es traer luz. Lo primero que Dios creó fue la luz. Bueno, lo primero que Dios hace cuando hay oscuridad en el corazón del hombre es traer luz, pero no una luz cualquiera, es una gran luz. El texto dice: el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que desde ese momento y desde antes de cualquier creación humana, Cristo ya había comenzado a brillar, pero en ese momento comienza a brillar en medio de la humanidad. Precisamente en una región que era considerada espiritualmente oscura y que era menospreciada. Y yo no sé si hay alguien aquí sentado que se ha sentido menospreciado, tal vez por sus padres, tal vez en el trabajo, tal vez por su cónyuge se ha sentido de esta manera. Quizás siente que espiritualmente se siente opacado, pero deja que Cristo brille en tu vida. Empieza a contemplar la luz de Cristo para que todo eso que sientes y percibes se vaya en el nombre de Jesús. Amén o no amén, iglesia. Ahora, hermanos, el rey prometido es interesante. Como dije hace un momento, no vino desde el centro del poder religioso de Jerusalén. Vino desde una población humilde, desconocida y menospreciada por muchos. Así que Él puede identificarse con los más vulnerables. Él puede identificarse contigo. Si hay alguien que puede identificarse contigo, ese se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Y es interesante que Marcos no narra la infancia ni la juventud de Cristo. Sin embargo, las referencias de Lucas 3:23 nos permite contemplar algo significativo. Sabemos que empieza a los 30 años su ministerio público, pero atención, mis hermanos, a pesar de que no tenemos registro de la infancia de Jesús desde los 12 hasta los 30, aquellos años de vida de Jesús no fueron desperdiciados. Y esto va para los adolescentes, para los jovencitos que están todo el tiempo en el celular y no están prestando atención al sermón. Los años de la infancia y de la juventud de Cristo no fueron menospreciados, sino que fueron años de crecimiento humano verdadero, de crecimiento espiritual. Él aprendió obediencia, dice el texto a los hebreos. Obedeció perfectamente al Padre, se sujetó dentro de su hogar y trabajó cotidianamente. José era carpintero y a Jesús se le llamó el carpintero. Era alguien que aprovechó el tiempo, no desperdició su tiempo en el Twitter, en el no sé qué y todas estas cosas que los hacen a ustedes y aún a los adultos, porque no es solo para los jóvenes. Los adultos pasan más tiempo metidos en el tuitireo, ese como se llame, y en todas esas cosas, ¿no? El Señor nos perdone, ¿verdad? Jesús no se adelantó al tiempo del Padre. Cuando llegaron aquellos días, deja Nazaret y comienza su misión.
Y esto tiene mucho que decirnos a nosotros, ya que vivimos en una cultura que quiere visibilidad. Queremos resultados rápidos y reconocimiento público. Y las personas, y sobre todo algunos cristianos, se olvidan que todo toma un proceso. Jesús mismo pasó cerca de 30 años en el aparente anonimato antes de presentarse en el Jordán y antes de comenzar su ministerio público. Ahora bien, Dios no solamente obra cuando somos vistos, también obra cuando nadie te ve. Dios obra en tu vida. De hecho, Él está formando nuestro carácter mientras servimos, trabajamos y obedecemos en lugares donde nadie nos reconoce. Seguramente ahora en nuestra experiencia en El Salvador, en la ciudad de Pasaquina, los misioneros que llegaban de Estados Unidos, y por eso era nuestra atención de no querer ser vistos nosotros, sino Cristo, las personas nos miraban a nosotros y los niños sobre todo miraban al pastor Jeremy Scott, el americano que andaba ahí entre nosotros, el gringo que habla inglés, y todos estaban como asombrados viendo a Jeremy, pero en realidad quienes los niños deberían de haber visto y todos los adultos era a Cristo Jesús, no a Jeremy, no al pastor Néstor, no al hermano José Rivas, a Cristo Jesús, porque Él es el único que tiene respuesta para la necesidad de todos los hombres. Hoy como que andan medio apagaditos. Amén. ¿Cómo que amén? ¿Cómo que están apagados? Aquí nadie se apaga. Aquí todos somos llenos y queremos la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie se apaga en el nombre del Señor. Y mire, habían personas, y permítame hacer esta anécdota, porque Dios obra no solamente cuando somos vistos. Dios obra cuando nadie nos ve. Y yo venía pensando en todo lo que Dios tuvo que mover para quizás incluso nosotros tuvimos un fruto de más de 100 personas, pero quizás Dios iba a mover todo eso a lo mejor para ganar solo a uno. Pero mire, desde Erika, mi asistente, desde el pastor Jeremy, desde el hermano José Rivas, con el hermano Enrique Nunfio, todas las reuniones que planificamos, todo el sufrimiento que pasamos en la previa, en la preparación de este viaje. La persona que nos llevó, el hermano Jorge Cordero, que nos llevó al aeropuerto, el hermano Oquel que nos fue a buscar, todos ellos eran parte del equipo misionero. Y cada uno de ustedes, los que estuvo orando de verdad y los que se acordaron de nosotros, también fueron parte de este equipo misionero. Pero también fueron parte del equipo misionero aquellas personas que andaban limpiando mientras nosotros andábamos moviendo un montón de cosas, aquellas personas que andaban cocinando, aquellos que estuvieron en el grupo de alabanza, y en fin, muchas cosas. Pero había una hermana entre nosotros que quizás no era la más visible, quizás la más ignorada, pero a mi juicio la que más sirvió, y aunque no reciba quizás la gloria de los hombres, recibirá seguramente la gloria de Dios en su vida por todo lo que hizo. Así que no te desanimes. Si nadie aplaude lo que hace, no importa si no aplauden lo que tú haces, con que Cristo lo aplauda es suficiente. A todos nos gustaría tener una iglesia como pastor de 3,000 miembros, pero ay Dios mío, imagínense pastorear 3,000 personas, necesitamos como 100 pastores más aquí. Así que mientras estás en el anonimato es porque Dios está formando tu carácter. Y quizás pienses que nadie te está viendo o que nadie te observa, pero Dios sí te ve. O quizás alguno dirá que nadie te ve cuando llegas temprano. Hay hispanos que sí llegan temprano, no todos los hispanos llegan tarde. Hay hispanos que sí son puntuales. O quizás nadie te está viendo cuando vas y preparas un salón, o cuando te preparas ahí para enseñar una clase a los niños. Y tristemente hay personas que consideran que enseñar a los niños es como el más bajo de los ministerios, que yo creo que es el más terrible. Yo no podría pastorear 100 de esos niños. Dios me ayude.
pero gloria a Dios por quien lo hace. O quizás cuando ayudas en silencio a otra familia. Aquí entre nosotros hay una persona, no voy a decir su nombre, pero hay una persona entre nosotros que pasó mandando comida. No importa si otros mandaban, pasó mandando comida todo el tiempo que el hermano Luis García estuvo en el hospital. Le mandó comida a la familia del hermano Luis García. Este que está aquí fue testigo de eso. Ahí estuvo, enviando comida. Eso es lo que hace la familia de la fe. Y gracias por cada uno de los que ha cooperado. O cuando oras por una persona y nadie te está viendo, yo agradezco a los que oran por mí. O cuando estás orando por alguien más y nadie te ve, pero oras fielmente, Dios lo ve. Mi hermano, tu servicio no pierde valor porque no aparezcas en una plataforma como esta. Hay gente que le fascina el ser visible, que lo vean, que digan wow. La Biblia dice que Dios mira de lejos a los soberbios y mira de cerca al humilde. Lo que haces no pierde valor, aunque en tu casa, si eres esposa, porque los esposos, no todos, pero muchas veces no reconocemos todo lo que hacen o lo que hacen sus esposas en el hogar. La mujer va al trabajo, trabaja, o si no trabaja y está en la casa, trabaja el doble o el triple. Yo no sé, pero yo no sé cómo hacen las mujeres, pero yo estoy convencido, y con todo respeto, amados hermanos, que las mujeres trabajan más que nosotros. Uy, ni ustedes mismas se lo creen. Yo creo eso. Y le digo por qué. Usted se levanta muy temprano, va al trabajo, trabaja. Para eso Dios lo hizo cabeza, va, y lo hizo macho, varón, masculino. Amén, varón. Pero llegan a la casa quejándose. Estoy cansado. Algunos se quitan los zapatos. Viene la esposa y hace un montón de cosas. Y todavía llegan y reclaman cosas, que la comida no está como yo quería, y esta cosa, y esto, lo otro, y aquellas cosas. ¿Cómo que si la esposa no hubiese trabajado? Sonríe, que Jesús te ama. ¿Por qué no dicen háblanos, Señor? Amén. Todavía protestamos. ¿Sabes qué? Aunque en tu casa no valoren lo que estás haciendo, Dios sí lo valora. Dios sí le da valor a que seas una mujer virtuosa. Pero también hay mujeres que no valoran que el pobre hombre se va a trabajar todo el día y que regresa a casa todo cansado y quiere que el pobre hombre se prepare su comida. Nelson va a tener serios problemas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo he visto cómo ella lo atiende y le hace unos cafés espectaculares. Yo he visto eso. Gloria a Dios, un aplauso a Cristo Jesús. Y Lilian cocina muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora di amén, que ahora vas a ir en problemas. Observa que antes de que las multitudes contemplaran los milagros de Jesús, el Padre había contemplado cerca de 30 años de perfecta obediencia en su Hijo, posiblemente en la ciudad de Nazaret. Ahora bien, Marcos dice que Cristo viene de Nazaret de Galilea. Esta expresión, este verbo parece sencillo, pero comunica una acción intencional. Jesús viene de Nazaret de Galilea y llega al Jordán. Y leemos la historia y pareciera como que Jesús dio 3, 4 pasos y ya llegó al Jordán. No aconteció así. Jesús sale de Nazaret y emprendió el camino hacia el Jordán. Y más o menos
capaz la cifra sea menos, sea más, pero se cree que fueron entre 130 a 150 kilómetros de distancia lo que caminó el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? No lo hizo en carro, no lo hizo en Uber, lo hizo a pie. Y aquí esto nos debe de impactar a nosotros. Lo hizo a pie, cerca de 4 a 5 días de camino, dependiendo de la ruta y las paradas que el Señor iba a hacer. Pero hay algo interesante que me impacta mucho, que Jesús sabía dónde iba y para qué iba, y cada paso desde Nazaret hasta el Jordán expresaba su decisión de obedecer al Padre. Y esto era solamente el principio de su ministerio, porque al final de su ministerio lo esperaba el Gólgota, lo esperaba la cruz, lo esperaban los clavos. Cualquier otro, sabiendo lo que le esperaba finalmente, no tomaba la decisión de ir al Jordán. Pero él decide ir hacia el Jordán. La distancia no lo detuvo. Hay pastores que la iglesia no me queda cerca. El esfuerzo ni el cansancio lo hizo retroceder. La incomodidad de viajar no cambió su propósito. La obediencia de Jesús no fue accidental, no fue cómoda, ni mucho menos fue parcial. Ahora, esto debería de confrontarnos con algunas cosas. Y es verdad que no podemos comparar directamente este viaje único de Jesús como asistir un domingo a la iglesia. No quiero hacer lo que llamamos una eisegesis, inyectarle algo que el texto no está diciendo. Sin embargo, aquí encontramos un principio maravilloso, ya que Jesús no caminó al Jordán para participar, escuche bien, de su propio placer. Iba por obediencia. Iba porque sabía que tenía un propósito. Sabía que tenía que cumplir una acción particular dentro de su misión redentora. No se quejó por la distancia, ni tampoco se levantó ese día a decir: ay, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, cómo trabajé toda la semana aquí ayudando posiblemente a José. Quizás José ya había muerto, quizás trabajando en el taller de carpintería. Él no se levantó ese día, escuche bien, diciendo: ay, qué cansado estoy, cómo corté madera, cuántas cosas tuve que clavar, cómo hice todas estas cosas. No. Él no se quedó en la casa como algunos tienen por costumbre cada domingo. Él se levantó, salió de su zona de confort, porque sabía que al ir a este lugar se iba a encontrar con algo maravilloso. Estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Cada vez que tú te congregas, estás haciendo la voluntad del Padre. Cada vez que dejas de venir a este lugar, estás yendo en contra de la voluntad del Padre. Alabado sea el Señor si esto no te gusta. Nos acomodamos en nuestros horarios. Y es interesante, al trabajo no dejas de ir nunca. Porque necesitas el pan diario de cada día. Porque el que no trabaja que tampoco coma. Pero si no comes del alimento espiritual, eres un desnutrido espiritual. Jesús no cambió su propósito. La obediencia a Dios requiere determinación. Muchas veces implica tiempo. Hermano,
Yo estoy convencido que los que estuvimos en Pasaquina no queríamos venir hoy. Estábamos cansados, fue back to back. Desde que llegamos, back to back. Teníamos sueño cuando regresábamos a donde dormíamos y no podíamos irnos a dormir si no teníamos nuestro devocional. Y entendí que un proyecto sin oración nunca trasciende. Cuando vimos que las cosas ya estaban bien, nos quisimos como acomodar y Dios dijo, no, otra vez de rodillas, otra vez a orar hasta que se terminó. Entonces pudimos dar gracias a Dios, pero nunca dejamos de hacer esto. Y Dios se glorificó. Pero la obediencia a Dios requiere determinación y muchas veces implica esfuerzo, distancia, sacrificio. Y es triste que vivimos en una generación que quiere seguir a Cristo, pero quiere seguirlo a su modo. Algunos lo quieren seguir siempre y cuando que seguirlo no altere sus planes, no consuma su tiempo y no demande sacrificio. Es interesante y voy a decir esto y lo digo con mucha mesura y con mucha responsabilidad, pero a veces cuando llueve, y no estoy hablando de tormentas severas como la que hubo en esta semana que pasó, pero no vamos, no asistimos, o cuando estamos muy cansados, o cuando surge otra actividad que compite con el servicio, o simplemente hoy no amanecí con deseo. Esto es triste, y es más triste lo que voy a decir, pero la adoración, el servicio y la comunión de la iglesia a veces pasa a un segundo término en muchos cristianos que dicen amar a Cristo. Esto es muy triste. Pero bendito Dios, mis hermanos, que la gracia que Él nos da para salvarnos debería también transformar nuestras prioridades. Esa gracia que te salvó, esa gracia que te asegura un lugar en los cielos, debería, escucha bien, de transformar tus prioridades. Y esta gracia nos lleva a amar a Dios, nos lleva a amar a la iglesia, y la iglesia no es perfecta. Y si usted encuentra una iglesia perfecta, avíseme para que usted y yo vayamos a echarla a perder, porque no lo hay. Ay, es que en esta iglesia, en este, mi hermano, vaya a todas las iglesias. Esta gracia nos lleva también a servir a los demás. Pero Marcos continúa y Marcos dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y esto es interesante, eso está en el verso 9. Y la Biblia nos enseña que Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Y Marcos dice en el versículo 5 que las personas eran bautizadas por él en el Jordán. 1:5 de Marcos, confesando sus pecados. Interesante, pero cuando Marcos habla de Jesús, no dice que Jesús confesara pecado alguno. Jesús no tenía ningún pecado que confesar. Yo sí tengo muchos, y usted también, no se haga. La Escritura afirma en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no fue bautizado porque necesitara arrepentirse de algo por recibir perdón o para ser purificado. Jesús se bautizó porque era parte de su obediencia a la voluntad del Padre. Por eso, cuando Juan intenta impedírselo, Jesús respondió: deja ahora, Juan, deja ahora, porque así conviene, dice Mateo 3:15, que cumplamos toda justicia. De acuerdo con algunos comentaristas, cumplir toda justicia de lo que Mateo habla no significa que el bautismo hiciera justo a Jesús. Él ya es justo, Él ha sido justo, fue justo y seguirá siendo justo. Él es el único justo, el único bueno, el único digno de recibir gloria y adoración, Cristo Jesús. Lo que quiere decir esa expresión de cumplir toda justicia significa que Jesús, siendo perfectamente justo,
se sometió voluntariamente a todo lo que el Padre había establecido para su misión redentora. Pero en su intento de bautismo ocurre algo profundamente conmovedor, o en la acción, yo diría, de su bautismo. Y esto es lo que a mí me impacta, que Jesús se identifica con los pecadores que vino a salvar. Los que se bautizaban eran los pecadores. Al inicio dije, Él estaba entre la multitud, entre los pecadores. Pero ahora con el acto de bautismo, Él se identifica con los pecadores que vino a salvar. Las personas llegaban al Jordán y accedían a bautizarse porque reconocían su pecado. En cambio, Jesús no tenía pecado, pero entró en las mismas aguas donde entraban los pecadores. ¡Wow! Y esto no significa que Jesús se convirtió en pecador. Pablo es muy claro, y el escritor a los Hebreos también. Él no hizo pecado, no cometió pecado, sino que se colocó voluntariamente junto a aquellos a quienes vino a representar y a salvar. Usted iría a meterse a una cárcel, de esas cárceles de máxima seguridad donde hay asesinos en serie y todas esas cosas. ¿Usted iría por voluntaria propia a meterse en una celda con todos ellos? Cristo lo hizo. Cristo se identificó. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Mis hermanos, desde el comienzo de su ministerio, Jesús toma el lugar de siervo que se identifica con su pueblo. Y es aquí precisamente que comienza a hacerse visible lo que alcanzará en el futuro, 3 años y un poquito más. Y alcanza su clímax cuando Él llega a la cruz. Y el profeta Isaías dice: Él fue contado con los pecadores. Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Este es Cristo hablando. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Pero repito, y ojo con esto, Jesús no entró al Jordán porque tuviera pecados que lavar. Entró porque había venido a cargar con los pecados de aquellos que necesitaban ser lavados. Eso te incluye a ti y a mí. Así que, mis hermanos, el Santo Hijo de Dios se acercó a los pecadores para ocupar nuestro lugar y conducirnos a Dios. No se mantuvo alejado de los pecadores, y la iglesia de hoy en día tiene un problema serio. ¿Sabe por qué no hemos llenado esto? Porque nos hemos mantenido alejados de los pecadores. Porque cuando la iglesia quiera interactuar con los pecadores, el poder de Dios seguramente se va a glorificar y va a traer a los perdidos, y el Espíritu Santo añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Y nuestra visión misional debe cambiar. Estamos muy cómodos sentados aquí. En estos días recibí un mensaje de la hermana Carolina González. Se está congregando allá en Guatemala. Y me decía: pastor, estamos en un garaje con un calor tremendo, terrible. Tenemos que caminar grandes distancias, pero estamos felices. Y me dijo estas palabras literales: dígale, lo voy a poner en algún momento esa captura de pantalla. Dígale a mis hermanos de Talwood en español que son privilegiados por tener el templo que tienen. Ya quisiéramos nosotros tener ese templo para llenar ese templo. Wow, esto es triste. Esto golpea enormemente. Jesús no se mantuvo alejado de los pecadores, se acercó a ellos, y cada vez que los miraba tenía compasión de ellos. Pero la iglesia a veces pasa de largo, como el fariseo y el levita. Se colocó junto a ellos, entró en sus mismas aguas y comenzó a caminar por el camino que finalmente lo llevaría hasta la cruz. Y ahora, para los hermanos nuevos,
en la fe, escucha esto, por favor, si hay alguien que es relativamente nuevo en la fe. Si tú has creído verdaderamente en Jesucristo, pero todavía no has sido bautizado, este pasaje también debe llevarte a considerar tu obediencia de bautizarte. Pero quiero aclarar dos cosas para ir cerrando este punto. El agua del Jordán no quitó pecados, no es el agua, cuando entras a las aguas del bautismo, lo que te quita el pecado. No era la del Jordán ni la que nosotros usamos, eso es agua y seguirá siendo agua, H2O, eso es agua. El único que quita pecados, Juan lo dice, ya lo dije hace un momento, es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, tu bautismo ni el mío tienen el mismo significado que tuvo el de Cristo, ya que Jesús fue bautizado para cumplir la misión redentora. Sin embargo, escuche bien, usted y yo somos bautizados para declarar públicamente nuestra fe e identificación con Cristo. Por eso es que nosotros nos bautizamos. El bautismo no te salva. El agua no lava tus pecados. Somos salvos únicamente por la gracia, por la fe, mediante Jesucristo. Pero el bautismo es el primer acto público mediante el cual confiesas: yo pertenezco a Cristo, he creído en su muerte, en su resurrección y quiero seguirlo en obediencia. Por eso es que te animo a que te bautices. Ahora que ya escuchó esto, quizás hay personas que digan: aún no estoy listo. ¿Y cuándo vas a estar listo? ¿Esperas sentirte perfecto para estar listo? Nunca serás perfecto. Nunca tus acciones serán perfectas. Y el bautismo no es una graduación de que ya soy cristiano y me gradúo al bautizarme. No. No es eso. Es un paso de obediencia para quienes han comenzado a seguir a Jesús. Por tanto, en el versículo 9 contemplamos al Hijo que es obediente, que sale intencionalmente de Nazaret, que recorre el camino hasta el Jordán y se identifica con los pecadores que había venido a salvar. Pero cuando Jesús sale del agua, ocurre algo extraordinario. Y yo le pido un poquito de paciencia, porque aquí es donde entra el clímax de este pasaje. Cuando Él sale del agua, ocurre algo maravilloso. Los cielos se abren. Pero al abrirse el cielo nos permite observar que el Hijo ungido viene a ministrar en dependencia de una persona, la persona del Espíritu Santo. Y présteme atención, verso 10. Casi vamos a terminar en una hora, así que tranquilo. Marcos 1:10, diga amén, porque de todas maneras no voy a terminar aunque no lo diga. Marcos 1:10 dice: y luego, cuando subía del agua, mire qué lindo esto, vio abrirse los cielos, ¡wow!, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Inmediatamente ocurre esto. Marcos dice: y luego. Esta expresión puede ser traducida inmediatamente. Y la idea, a mi juicio, es que el evangelista lo que está presentando es a Jesús avanzando con determinación y urgencia en el cumplimiento de su misión. Inmediatamente, ya me bauticé, tengo que ir a cumplir esta misión. Pero observa que al salir del agua ocurren tres acontecimientos. Los cielos se abren. El Espíritu desciende. Y como veremos, si nos da chance y si no el próximo domingo, en el verso 11 el Padre habla. Pero observemos primero lo que sucede con los cielos. Marcos no utiliza una palabra que significa simplemente que los cielos se abrieron suavemente. Podemos quizás pensar que los cielos se abren como con una música así suave, los cielos se abrieron. Deme música ahí de guerra, con violencia. La idea con que los cielos se abrieron, espéreme, cuando yo digo usted le hace.
Ahí practíquelo. El texto comunica que cuando los cielos se abrieron, esa expresión, lo que indica la idea en el vocablo es que fue rasgado, dividido, pero no suavemente, sino de una manera violenta. Los cielos se abren, los cielos violentamente se abrieron para que la gloria de Dios en la persona del Espíritu Santo fuera contemplada en ese momento, viendo al Dios Hijo, viendo al Dios Padre y viendo al Dios Espíritu Santo. ¡Wow! Gracias. Es como si la barrera entre el cielo y la tierra. Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y al haber eso es como que se creó una gran barrera entre el Dios Santo y los pecadores. Pero en el momento en que el Rey de Gloria hace su aparición, los cielos se abren violentamente, rompe esa barrera y esa barrera es rota y el Dios de los cielos aparece en medio de su pueblo que viene a salvar. Isaías anhelaba eso. Isaías dice, mira Isaías 64:1, oh Dios, dice Isaías, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, si se abrieran los cielos y descendieras. Isaías estaba claro. Isaías no fue testigo, pero Marcos, que escribe, Juan, que fue testigo ocular, ve que los cielos se rompieron. Observe qué maravilloso lo que Marcos nos dice: cuando subía del agua vio abrirse los cielos. Jesús sale de las aguas del Jordán, los cielos son rasgados y Dios mismo desciende en la persona del Espíritu Santo. El cielo no permaneció en silencio ante la aparición del Hijo de Dios. El cielo se estremeció. ¡Wow! Dios mismo intervino para confirmar que aquel a quien las personas miraban como alguien humilde, a quien desechaban y que había salido de Nazaret de Galilea, que lo miraban humilde, aquel que decían, ¿no es este el hijo de María, el hijo del carpintero? El cielo confirma que de este de quien hablaban eran verdaderamente el Hijo de Dios, como Marcos dice en el capítulo 1, verso 1. El Hijo de Dios. Pero aquí le va la otra. Los cielos se abren aquí para que la salvación se manifieste y el Dios Todopoderoso venga. Pero curiosamente es interesante que dentro del Evangelio de Marcos es intencional. Utiliza el mismo vocablo en el griego. Cuando dice los cielos fueron rasgados, también lo dice al final del Evangelio, cuando Jesús muere en la cruz. Marcos 15, 37 a 38 dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esa expresión es la misma que se usa cuando los cielos fueron abiertos. Ahora observe algo maravilloso que impacta mi vida, al menos a mí me estremeció. Observe que Dios abre el cielo para la llegada de su Hijo amado, pero en la muerte del Hijo lo vuelve a abrir en cierto modo, pero ahora para que los pecadores se acerquen a Él. De esta manera usted y yo hoy podemos acercarnos a Cristo Jesús, al Padre eterno, al Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendita sea la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¡Wow! Y regálenme unos minutos que esto empieza a calentarse.
Pero Marcos añade algo que todavía viene a... Y él dice, Marcos añade que vio al Espíritu como paloma que descendía del cielo. Eso está en el verso 10. Marcos no dice que el Espíritu Santo fuera una paloma, ojo con esto. Dice que descendió como paloma. La comparación describe la forma visible o la manera en que descendió, pero la paloma comunica una imagen de mansedumbre, de pureza, de ternura, de serenidad. Pero el énfasis no está en identificar todas las características del ave. El énfasis está en que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y esto había sido anunciado por los profetas. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Mesías prometido, amados, sería el siervo escogido sobre quien reposaría el Espíritu de Dios. Isaías 11:2 declara: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mis queridos hermanos y amigos, Jesucristo es el cumplimiento de toda la Escritura, es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el sí y Él es el amén de los amenes. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero observe esta imagen ahora. El Espíritu desciende sobre él para acreditarlo que él es el Hijo de Dios, para señalarlo, para que lo miren, para identificarlo, y para que en su humanidad capacitarlo para realizar su misión mesiánica. Pero ojo, no es en ese momento que él se convierte en Hijo de Dios, cuando el Espíritu desciende sobre él. Marcos ya había declarado en el verso 1 que Él es el Hijo de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo ya es Hijo eterno. Tampoco debemos pensar que antes de su bautismo vivía separado del Espíritu Santo. No. En la creación estaban los tres. Génesis 1:26 dice: y hagamos al hombre. Ahí interviene la Trinidad. Sino que la Biblia nos enseña que en su naturaleza humana Jesús tenía que esperar la obra del Espíritu, y él había vivido en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu. Por tanto, esta escena no es una escena adopcionista, como algunos quieren decir, que hasta en ese momento es que Cristo se convierte en hijo. No, Dios no estaba adoptando a un hombre común y convirtiéndolo en su hijo. Está declarando y acreditando públicamente al Hijo Eterno para comenzar su ministerio como el siervo, como el Rey prometido. Y aquí contemplamos también algo profundamente importante. Y vaya poniéndose de pie. Aunque Jesús es verdaderamente Dios, también es verdaderamente hombre. Como hombre perfecto y como Mesías obediente, también es Dios todopoderoso, con la misma esencia, poder y gloria que el Padre. Pero su ministerio terrenal lo desarrolla en total dependencia del Espíritu Santo. Jesús no empieza la misión confiando independientemente en sus capacidades humanas. Él va a predicar, Él va a servir, Él enfrentará la oposición y caminará hacia la cruz bajo una sola dirección y bajo un solo poder: el poder del Espíritu. Y John Piper me gusta cómo lo ilustra de una manera muy gráfica y dice: cuando Jesús fue bautizado junto con todas las personas arrepentidas que querían estar al lado de Dios, fue como si el comandante en jefe hubiera llegado al frente, se hubiera puesto la bayoneta, se hubiera atado el casco, hubiera saltado la trinchera junto con el resto de nosotros. Y cuando lo hizo, su Padre en el cielo, que lo había enviado para este mismo combate, le indicó con la aparición
del Espíritu, que Él estaría con él en todas las batallas venideras. Mis hermanos, el comandante ha llegado, el Rey de Gloria, el Jehová de los ejércitos llegó y está al frente de tu batalla y de la mía. Jesús se ha colocado junto a nosotros y aquellos que quiere salvar, y el Espíritu desciende sobre él para la batalla que está por comenzar sobre todos aquellos que se rinden a Jesús. Marcos dice que el mismo Espíritu también lo impulsa. Imagínense, lo está preparando para la batalla, para enfrentarse a Satanás en el desierto. Y eso lo estudiaremos en el próximo sermón. Pero ahora Marcos quiere que entendamos que Jesús desarrolla toda su misión en el poder del Espíritu. Y aquí voy concluyendo, y esta vez sí concluyo, porque esto tiene una aplicación directa para nosotros como iglesia. Si el ministerio de Jesús estuvo marcado por la presencia, dirección y poder del Espíritu Santo, entonces yo pregunto, ¿cómo podríamos pensar que nosotros podemos vivir y servir a Dios dependiendo únicamente de nuestras capacidades? Nosotros podemos tener buenos programas, podemos tener músicos talentosos, podemos preparar sermones buenos, podemos organizar buenos eventos o buenas actividades, podemos disponer de un gran templo maravilloso, podemos disponer de recursos económicos, podemos poseer educación, experiencia y buenas estrategias, y todas estas cosas son útiles, pero ninguna de ellas puede sustituir la obra del Espíritu Santo. Ninguna de ellas. El talento puede impresionar a las personas, pero solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón. La organización puede llenar un calendario, pero solamente el Espíritu puede producir vida espiritual. La elocuencia puede comunicar información, pero solo el Espíritu Santo convence al pecador de su mal, abre el entendimiento y lo lleva a contemplar la gloria de Dios. Así que ahora, iglesia de Tallowwood, no podemos cumplir nuestra misión dependiendo de nuestras propias fuerzas. Y yo estoy convencido que necesito al Espíritu Santo de Dios para predicar. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para evangelizar. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para discipular a nuestros hijos, para llevar una mejor vida en el hogar. Necesitamos al Espíritu Santo para luchar todos los días contra el pecado, contra la tentación. Necesitamos al Espíritu Santo para perdonar a otros. Necesitamos al Espíritu Santo para servir sin agotarnos y perseverar aún cuando no veamos resultados inmediatos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Pero ¿cómo hemos vivido? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Lo apagas? ¿Lo vives entristeciendo? ¿Cómo actúas con Él? Y obviamente, depender del Espíritu no significa abandonar la preparación ni esperar pasivamente una experiencia emocional, sino que significa preparar todo con excelencia, pero reconociendo humildemente que nuestra capacidad no puede producir aquello que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Nosotros dependemos del Espíritu Santo cuando oramos, ¿lo sabías? Ni aún nuestras oraciones son suficientes. Él tiene que venir a interceder por nosotros con gemido indecible, porque ni usted ni yo sabemos orar, pero Él sí sabe orar y Él sabe pedir correctamente por nosotros. Nos sometemos a la palabra, obedecemos su dirección, cultivamos la santidad y confesamos que separado de Cristo nada podemos hacer, solamente por la intervención del Espíritu Santo. Y Él no es una fuerza impersonal, como dicen los mal llamados testigos de Jehová. No es una energía activa de Dios. Él es una persona divina y plenamente Dios. Jesús dijo que Él enviaría al otro Consolador. Y Él dijo, Él, hablando en pronombre personal, os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14:26.
Una fuerza no enseña ni recuerda, pero una persona sí. Y el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, está aquí y deberíamos de alabarlo, de adorarlo y sentirlo profundamente en el corazón. Él está aquí en este lugar. Y mire, también Él habla, Él habla, Él recuerda. Una fuerza ni enseña ni recuerda, pero una persona sí. En la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo habló y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Él habla, llama y envía conforme a su voluntad. El primer enviado es Cristo Jesús por la persona del Espíritu Santo, y después todos nosotros debemos de seguirlo a Él. Pero también podemos ofenderlo. Y aquí es donde me quiero detener, y quiero que también contemplemos al Espíritu Santo en esta mañana, porque también usted y yo podemos ofenderlo. Cuando mentimos, cuando decimos lo que no es para vernos bien, le estamos mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Pedro dijo a Ananías y Zafiras: no has mentido a los hombres. Hay algunos que me meten golazos, que mienten, y a veces yo he metido golazos también mintiendo. Pero a Dios no se le puede mentir. No has mentido a los hombres. No te engañes, ni tú mismo te autoengañes. Le has mentido a Dios. Es contra Dios. Por tanto, si hoy tenemos que confesar algo y pedirle perdón, hagámoslo delante de la bendita persona del Espíritu Santo. Él es una persona y es distinta al Padre y al Hijo, y Él comparte la misma naturaleza, el mismo poder, la misma gloria. Y si tú quieres un avivamiento en tu casa, a veces queremos avivamiento en la iglesia cuando en la casa es un desastre. Protestamos porque en la iglesia no hay avivamiento, pero es que tu casa es un desastre. Si queremos un avivamiento, y antes que la casa, nosotros, si quieres un avivamiento en ti, si quieres un avivamiento en tu casa, y si quieres un avivamiento en esta iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. No porque no lo tengamos, Él habita en nosotros y nos ha sellado. El asunto es cómo andamos nosotros con Él. ¿Qué tal, hermano Fausto, si cantamos?